Quien les habla, Gerald Fiemeister, les da una cordial bienvenida, invitándoles a reflexionar en las maravillas y misterios de la creación. Cuando estudiaba en la escuela básica y luego en la media, me enseñaron que en la naturaleza hay tres reinos: reino mineral, animal y el vegetal. ¿Está usted de acuerdo? Posteriormente en mi vida profesional descubrí que había más reinos de la naturaleza. A los tres anteriores se habían agregado el reino mónada, que incluye a las bacterias y algas azul verdosas; el reino protista, que incluye a ciertas algas unicelulares, a algunos mohos mucilaginosos y hongos unicelulares; y por supuesto a animales unicelulares. Un total de 6 reinos. Todos estos cambios se debieron a que los científicos, al avanzar en conocimientos, creyeron que era necesario separarlos de los reinos animal y vegetal, puesto que había algunos organismos que tenían características muy particulares. En esta oportunidad examinaremos los hongos, muchos de los cuales son espectaculares en sus formas y colores. Son importantes en el reciclaje de la naturaleza. Los hongos son responsables de enfermedades, tanto en plantas como animales y en el hombre. Y son también una fuente importante alimenticia. Se conocen decenas de miles de especies de hongos. No es mi intención darles una clase sobre su ciclo de vida, estructuras y demás. Pero quiero decirles de antemano que se reproducen por esporas, las cuales son diminutos cuerpos que parecen a semillas y que se presentan en colores diversos. Las esporas son el método de reproducción de las plantas que no producen flores, tales como los helechos, hepáticas, musgos, mohos, hongos, bacterias y otros organismos. Los hongos, a diferencia de las plantas, no tienen clorofila, compuesto químico que permite a las plantas sintetizar las sustancias nutritivas. El hongo debe vivir con el alimento que otros organismos ya poseen. Tampoco tienen raíces, pero posee unos filamentos ramificados llamados hifas, las cuales penetran en las diversas partes de las plantas o animales, sean estos vivos o muertos. Las hifas secretan enzimas que digieren las proteínas, carbohidratos y lípidos y luego absorben esas sustancias que han sido digeridas. Los hongos pueden ser parásitos o saprófitos. Decir que un órgano es parásito significa que vive a expensas de otro organismo, sea planta o animal. En cambio, un organismo saprófito vive a expensas de materias orgánicas muertas o en descomposición. Hay varios tipos de hongos, los cuales han sido clasificados en los siguientes grupos: mixomicetos o mohos mucilaginosos o mohos viscosos. Estos mohos son incluidos entre los hongos, pero no son hongos propiamente tales. Se desarrollan en los troncos podridos, maderas y hojas en descomposición, sobre terreno con estiércol, en lugares pantanosos. Después de un tiempo lluvioso, crecen sobre hojas de pastos de la familia del trigo. Son como una gelatina hecha de contenido celular, pero sin paredes celulares, sí con una membrana plasmática, con muchos núcleos, pero sin forma ni tamaño fijo. A eso se le llama plasmodio. Tienen colores diferentes. Como no tienen paredes celulares y se alimentan como las amebas, se parecen más a animales que a plantas. Sin embargo, la forma de reproducirse es como la de las plantas, mediante esporas. ¿Son hongos o no lo son? No sabemos. Pero son seres vivos extraños. ¿No les parece?
Esta es la razón para clasificarlos en el reino Monera. Económicamente no tienen valor. Entonces, ¿para qué existen? Podría ser para descomponer, para contribuir al ciclaje de la materia orgánica muerta en la naturaleza. Ellos son un buen ejemplo de la gran variedad de seres vivos existentes en la naturaleza, obra del creador de todo, y desde luego son un gran misterio. Pasemos ahora a estudiar los verdaderos hongos. Los botánicos los clasifican en 4 grupos distintos. Primero, los ficomicetes u hongos alga. ¿Por qué? No son ni hongos ni algas, sino seres vivos con características de algas verdes en su estructura y forma de reproducirse. Algunos son unicelulares y no forman hifas, pero la mayoría producen hifas y esporas móviles que llevan 1 o 2 flagelos, como sucede en las algas. Se conocen unas 1500 especies de ellos. Las hifas son como tubos con muchos núcleos celulares. En los ficomicetes no tienen paredes celulares que los separen entre uno y otro. Entre los hongos alga, algunos viven en el agua y en las capas superiores del suelo, y otros en materiales orgánicos. Los que viven en el agua son perjudiciales en los acuarios y criaderos de peces. Los que viven en materiales orgánicos los conocemos mejor como mohos o tizón. Si alguien en su casa deja pan o queso al aire, puede dejar camote, papas, tomates, fresas, uvas, melones, cerezas y otras frutas y hortalizas. Después de unos días aparecen unos pelitos finos como algodón que posteriormente se ennegrecen porque se desarrollan las esporas dentro de una especie de pirulí o lollipop que es el esporangio. La pared del esporangio se rompe fácilmente y las esporas son lanzadas al aire. El causante es el llamado moho del pan o moho negro, que es uno de los muchos hongos comunes y perjudiciales. El tizón tardío de la patata o papa es un hongo muy dañino a las plantas cultivadas. Ha sido causa de hambrunas en varios países de Europa y América. El hongo se desarrolla en las hojas, pecíolos y tallos, produciendo necrosis, es decir, muerte de esos tallos. Las esporas caen al suelo, que al germinar invaden los tubérculos, los cuales se pudren tanto en tiempo de cosecha como al ser almacenado. Este mismo hongo también afecta al tomate, el cual se pudre. Un segundo grupo de hongos son los ascomicetos u hongos con sacos. El segundo grupo es conocido como ascomicetes también, u hongos con sacos, y son alrededor de 40.000 especies. Se llaman así porque en su reproducción las esporas se producen en hifas septadas, es decir, con tabiques transversales teniendo un núcleo entre tabiques. El extremo de la hifa se hincha en forma de saco o asca, donde se forman 8 esporas o ascosporas. El término miceto se utiliza para el conjunto de hifas que poseen los hongos. De ahí el nombre de ascomicetos. Estos hongos son muy importantes porque algunos son parásitos de plantas a las que producen enfermedades. Este es el caso del cornezuelo, que afecta a los cereales, la roña que afecta al manzano, el mildiu que afecta a las vides, tanto en las hojas como en los tallos y los frutos, produciendo grandes pérdidas a los viñedos. Otros son saprófitos, creciendo sobre terrenos ricos en madera podrida o en cualquier lugar que posea alimento y humedad. La importancia de los ascomicetes en la industria es grande.
La levadura de cerveza pertenece a este grupo y su importancia está en la fabricación del pan como fuente de enzimas para producir cerveza y vinos y otras bebidas alcohólicas. También es usada en medicina. Como en la fermentación se produce alcohol y dióxido de carbono, que es un gas, se forman burbujas en la masa de pan y la masa se levanta y se hincha. Al cocinar el pan, el poco alcohol formado se evapora. Las trufas son ascomicetos que se desarrollan bajo tierra y se utilizan como alimento. El aroma que emiten permite ubicarlos. Las llamadas colmenillas también sirven de alimento y su aspecto es como esponja o panal. La penicilina, el primer antibiótico descubierto, fue obtenido de un hongo ascomiceto de nombre Penicillium. Su importancia en medicina es obvia, pues ha permitido salvar muchas vidas. Permite destruir los causantes de infecciones en los animales y humanos. Otro grupo, los líquenes, son mezcla de ascomicetes que viven junto con algas, sea estas verdes o azul verdosas, unicelulares o filamentosas. Esta asociación es llamada líquen, de los cuales se conocen unas 16.000 especies diferentes. El hongo forma una cantidad de hifas entrelazadas, entre las cuales están las algas. Las hifas forman austorios, que son pequeñas prolongaciones que penetran dentro de las algas. Las algas, mediante la fotosíntesis, proveen al hongo sustancias orgánicas indispensables para la vida, y las hifas del hongo captan el agua y las sales minerales del ambiente necesaria para la vida de ambos. Esto es lo que se ha llamado simbiosis, que no es otra cosa que la asociación de plantas o animales diferentes, cuya vida en común beneficia a ambos. Los líquenes pueden parecer una costra, hojas o arbustos. Se encuentran en todos los continentes, tanto en las regiones cálidas, frías o áridas. Viven sobre troncos de árboles, sobre rocas, en la tierra. Algunos son muy pequeños y otros grandes, que cuelgan de los árboles o forman costras en las rocas. Sus colores son muy diversos. En ellos es posible ver a simple vista unas pequeñas copitas que no son otra cosa que los llamados apotecios, cuerpos en los cuales se forman las ascosporas. Los líquenes son importantes por varias razones. Al poder vivir sobre rocas, poco a poco rompen y las partículas rotas llegan a formar parte del suelo, tierra necesaria para el crecimiento de otras plantas. También sirven de alimento a los animales. Algunos líquenes se utilizan en el teñido y curtido de pieles, tejidos diversos. Otros son utilizados en la industria del perfume y en los laboratorios químicos son una fuente de tornasol, sustancia que sirve para determinar el pH de un producto, es decir, si es ácido o básico. Esto es la vida de los hongos.